A los 12 años ya llevaba una pistola en la cintura. A los 24 me desperté en una celda con las manos temblando y una sensación extraña. No era el miedo lo que me mataba por dentro, era un vacío que ninguna droga, ningún billete o ningún respeto de la calle pudo llenar. Me llamo Johnny. Fui miembro de una pandilla. Hoy soy un hombre que ha entregado su vida a Jesús y que camina tratando de poner las piezas rotas en su lugar. Esta es mi historia. Crecí en un bloque donde las facturas no llegaban a tiempo y la comida venía en sobres o cupones. Vivíamos en una vivienda de ayuda, Section 8, y mi madre, Sandy, hacía lo que podía con EBT y horas extras limpiando casas. Mi padre estaba casi siempre borracho. Cuando no lo estaba, estaba ausente. En casa no se hablaba de miedo ni de tristeza. Había una regla no escrita: aguanta, no muestres debilidad. Eso me enseñaron desde pequeño, y yo obedecí. Con 12 años buscas pertenencia. No la encontré en la escuela, donde me llamaban por mi acento, ni en la comunidad, donde la policía parecía mirar para otro lado. La encontré en la esquina, donde chicos que habían aprendido a defenderse me dijeron que allí tendría familia, identidad y protección. Prometían respeto, dinero fácil, un nombre que no se borrara. A los 12 acepté una sudadera, un apodo y un juramento silencioso. Me dijeron que eso bastaba para que nadie me tocara. Me equivoqué. La pandilla no llega como un monstruo de película, se instala en las pequeñas cosas. Primero es la sensación de ser escuchado por alguien que te lanza una broma en el recreo. Luego es el primer cigarro compartido. Y después, la primera vez que alguien te mira diferente porque has subido de nivel. Aprendes a medir la calle, dónde caminar, cuándo evitar una tienda, qué historias fingir. Aprendes a moverte rápido con la violencia como lenguaje de supervivencia. No voy a poner ornamentos a lo que hice: robos a pequeñas tiendas, peleas, tráfico de droga a pequeña escala, intimidación. Hay que decirlo con honestidad, porque esa brutalidad era también un espejo. Cada agresión era un hueco que intentaba cubrir con adrenalina. Tenía dinero, pero la noche terminaba con la misma sensación, el pecho apretado, como si alguien pusiera una mano invisible y me impidiera respirar. Intenté aliviarlo con más velocidad, más cocaína, más riesgos. Nada funcionó. Hubo 3 eventos que marcaron la caída. El primero fue la muerte de Javi, un colega que había reído conmigo en noches frías, que siempre se ofrecía a compartir la última porción de comida que había conseguido. Una madrugada, al volver de una entrega, le dispararon en la puerta de su casa. Lo vi en la funeraria, joven, con los ojos abiertos como si no supiera por qué lo habían dejado así. Me prometí silencio y venganza. Esa promesa me fue devorando la conciencia. El segundo pasó poco después. Encontré una carta sin dirección doblada detrás de una bolsa de pan en un piso compartido. Era de un amigo que ya no salía de casa y que había decidido poner fin a todo. En esa carta explicaba, con palabras torpes y rotas, el peso de hacer algo que no se puede deshacer, la vergüenza constante, el sentir que no perteneces. Esa carta olía a desesperación y me dejó helado. Me decía, si él se rinde, ¿qué derecho tengo yo a creerme fuerte? El tercer episodio fue un tiroteo en la autopista. Íbamos 5 en 2 coches, la radio a todo volumen, pensando que éramos invencibles. Un disparo, cristales rotos, gritos. Nadie nos mató, pero pasamos de sentirnos inmortales a entender que bastaba un segundo para que todo acabara. Al final de esa noche no celebramos la suerte, nos miramos con los ojos vacíos y supimos, sin palabras, que algo dentro de nosotros se estaba oxidando. Esos 3 golpes me dejaron desnudo mientras intentaba seguir manteniendo una fachada. La policía me detuvo unas cuantas veces. La primera vez salí con una multa y un disgusto. La segunda, con cargos que me obligaron a pasar por centros juveniles. Aprendes a ser duro con las palabras de los trabajadores sociales. Te llaman delincuente juvenil, te miran como un caso. En esos lugares hay pasillos que huelen a jabón barato y conversaciones llenas de promesas oficiales que no se cumplen. Aprendí a fingir que me importaban las clases, a fingir arrepentimiento cuando convenía.
pero el corazón seguía intacto en su soledad. A los 20, la prisión comenzó a parecer menos una posibilidad y más una sombra que me seguía en cada esquina. El último arresto fue por un robo que salió mal. No hubo gloria, solo un portazo de acero, una luz cegadora y el sonido de mi propia respiración en una celda fría. No era la primera noche en la cárcel, pero sí la primera en la que me dio tiempo a sentirme completamente solo. Allí, en ese silencio, la máscara se deslizó, y vi mi reflejo, un chico que había aprendido a sobrevivir destruyendo cualquier lazo que se acercara demasiado. Dentro de prisión las horas pesan diferente. El tiempo se pliega sobre sí mismo. Mañana, almuerzo, conteo, silencio, visita, noche. En mi celda me encontré a menudo con la presión en el pecho que no era física, como una mano apretando el corazón. Hice un intento de suicidio una noche, no por deseo de morir en sí, sino por no poder soportar más la vergüenza y el ruido mental. Fue un gesto torpe, desesperado, que terminó con guardias y un informe en mi expediente. Salí vivo, pero quemado por dentro. Esa experiencia no fue un final, fue el abismo que me obligó a mirar hacia abajo y preguntarme por qué estaba allí. La soledad de la celda me llevó a observar a la gente que me rodeaba. Algunos estaban endurecidos, otros derrotados. Había hombres que rezaban en voz baja, otros doblaban cartas con los secretos. Una tarde, un compañero que llevaba tiempo en la prisión me dejó una Biblia doblada sobre el estante que compartíamos. Estaba gastada, con páginas sueltas y una marca de piel en el lomo. No era un libro llamativo, pero había algo en esa presencia silenciosa que me hizo cogerla. La abrí por curiosidad, no por fe. Los versículos que recuerdo vívidos son como imágenes que se quedaron pegadas en mi cabeza. Uno de ellos lo leí en voz baja y me golpeó de una manera que no esperaba. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Leyéndolo, sentí que describía algo que conocía. No eran solo las acciones malas, sino un patrón profundo, continuo, como un sistema de pensamientos que nos empujaba hacia la destrucción. Esa idea me aterrorizó y al mismo tiempo me explicó por qué no bastaban los esfuerzos superficiales. No fue un milagro cinematográfico. El primer acercamiento serio a la palabra vino cuando un pastor empezó a venir a la prisión para un grupo de estudio. Era un hombre paciente, de voz cálida, que no tenía prisa por juzgar. Su presencia rompía esa lógica de o estás con nosotros o contra nosotros. Lo recuerdo llegar sin grandes pompas, con una Biblia en la mano, sentado en una silla de plástico en el patio. Se llamaba Pastor Miguel. No apareció como un salvador de película, apareció como alguien con tiempo para escuchar. En una de esas sesiones, mientras hablábamos de cosas que parecían pequeñas, familia, trabajo, arrepentimiento, el pastor leyó un pasaje que me quedó resonando. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Me quedé congelado. Era como si alguien hubiera escrito en palabras lo que yo sentía. Un corazón que me traicionaba, que me susurraba que no valía, que merecía todo lo malo que me sucedía. Esa noche regresé a la celda con esa frase clavada como una espina. Una tarde, después de uno de los encuentros, el pastor se sentó conmigo a solas. No vino a sermonearme ni a darme consejos prácticos que ya había oído 1000 veces. Habló de raíz. Dijo algo que en ese momento me pareció extraño y directo. El pecado más profundo no es lo que haces, sino el no creer. Me lo soltó como una frase simple pero cargada. Le pregunté qué quería decir con eso. Me miró y me explicó que la palabra pecado no identifica solo nuestras acciones, sino una condición del corazón, la incredulidad, la incapacidad de confiar en Dios como el remedio último. Me citó partes de la Escritura para sostener su afirmación. Recuerdo que el pastor leyó Romanos con una calma que desarmaba. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Romanos 7, 18, 19. Esas palabras me entraron como si describieran una pelea interna que siempre había llevado en silencio. Yo quería cambiar muchas veces, pero algo dentro de mí hacía lo contrario. Aquello no fue una excusa, fue una explicación. Luego, en otra tarde lluviosa con el patio sucio y hombres abrigados contra la humedad, el pastor leyó Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fue como si esa frase prometiera algo que yo no me atrevía a pedir, que no importara lo que había hecho, alguien ya había pagado por ello de manera definitiva. No entendía todavía todo lo que esa palabra perfectos implicaba en contexto teológico, pero escuché la posibilidad de una limpieza que no dependiera de mis propios intentos fallidos. Más tarde me hizo leer Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Y también leyó Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas lecturas no eran una colección de citas bonitas, eran una conversación que me obligaba a mirar la realidad de mi vida desde otra perspectiva. Y si el problema no era que yo no pudiera hacer el bien por mí mismo, sino que mi confianza estaba apuntando al lugar equivocado, no todo eso fue clarísimo de inmediato. La idea de que mis pecados pasados, presentes y futuros pudieran ser cubiertos por una obra fuera de mí sonaba demasiado buena para ser verdad. Y mi orgullo callejero, mi desconfianza, me empujaban a rechazarla. En las noches, los pensamientos volvían, la vergüenza, las caras de quienes había lastimado, el sonido de los disparos, la carta de mi amigo. Cada pensamiento era un juez inclemente que me repitió miles de veces que no tenía derecho a la redención. La lucha interna se convirtió en un campo de batalla, pensamientos acusadores versus las frases de la Biblia que se me metían en la cabeza. Un compañero me dijo en voz baja, «La palabra no te obliga, te ofrece». No era un eslogan, era una invitación difícil. Yo no estaba acostumbrado a que alguien me ofreciera algo sin exigir sangre a cambio. En la calle, todo se paga caro. Aquí en la prisión me topaba con la idea de una gracia que no era mérito propio. Esa contradicción me confundía y me enfurecía a veces, porque mi identidad se había forjado en pagar y recibir cuentas. Con el tiempo, el pastor fue desmenuzando el concepto de pecado hasta que me lo volvió reconocible, no solo un catálogo de malas acciones, sino una condición de incredulidad, una manera de vivir desconfiando del único que podría arreglar lo que yo no podía. Me habló de la manera en que la ley, las reglas que yo había violado y las normas del sistema señalaban mi fracaso, pero no ofrecían una solución integral. Y entonces, lentamente, empezó a dibujar una alternativa bíblica. Alguien que tomó la deuda por mí y que dijo que donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. En una de esas conversaciones leyó Hebreos 10, 17, 18. Y no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquellas palabras me dejaron sin aliento y al mismo tiempo me hicieron dudar. ¿Podía ser cierto que alguien pudiera borrar lo que yo había hecho de manera tan definitiva? Mi incredulidad me decía que no, que eso era una fantasía. Mi alma, por primera vez, asomó un pequeño deseo de que la fantasía fuera verdad. Esa tensión interna se volvió insoportable en noches cuando la celda estaba en silencio y el frío calaba los huesos. Me encontraba repitiendo frases que había escuchado en las reuniones, mezcladas con los nombres de los chicos que ya no estaban. Pensamientos de culpabilidad y de indignidad surgían con una fuerza avasalladora. ¿Quién soy yo para recibir perdón? ¿Con qué cara pedirlo? Entonces la palabra leída por el pastor volvía a mi mente.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No entendía del todo la teología que había detrás de esa promesa, pero la frase, como una luz lejana, me ofrecía una imagen contraria al verdugo que me repetía que estaba acabado. No voy a mentir, sentí resistencia, hubo orgullo, hubo miedo. Pensé en la reacción de mis antiguos homies, en lo que diría la calle si me vieran entrar a una iglesia o hacer una oración. Pensé en mi madre, en cómo había soportado años de humillación y posiblemente no merecía más promesas que se rompieran. Pero también, en la misma noche oscura en la que intenté acabar con todo, surgió una pregunta íntima que ya no me dejaba. ¿Y si esto que me ofrecen no es una solución externa, sino la única restauración real que mi alma necesita? Una tarde, después de una sesión especialmente dura, el pastor cerró la Biblia y me miró a los ojos. No habló con voz alta, fue casi un susurro. Johnny, creer no es hacerse el bueno, es confiar en alguien que puede cambiarnos desde dentro. Yo sentí que en ese momento se abría una rendir mi blindaje. Podía ver con una claridad inédita una vida en la que mis actos no me definieran completamente. Pero la rendición asustaba. La calle me había enseñado que confiar era peligroso. Entonces vino la noche en la que tuve que elegir, o mejor dicho, en la que fui forzado a responder. No fue un acto teatral. Estaba en la celda, las luces tenues, y pude sentir el peso de todos los nombres que llevaba, de todas las pérdidas, de todas las promesas rotas. Las palabras de la Biblia, las lecturas del pastor, la carta del amigo muerto, el llanto contenido de mi madre durante la última visita, todo convergía en un punto que apretaba como un nudo. Me quedo aquí con esa imagen. La celda, mi respiración, la Biblia sobre mis rodillas. Y sobre todo, la sensación de que algo en mi interior exigía una respuesta que no podía postergar más. Pero no quiero adelantar cómo respondí en ese instante, porque esa elección fue una lucha, y las razones, las dudas y los matices merecen ser contados de forma que se les haga justicia. Quiero que escuches, que sientas lo que yo sentí, porque sé que hay quienes están escuchando desde una esquina de la vida donde creen que no hay salida. Si esta historia te toca de alguna manera, quédate hasta el final, no para que te venda una receta, sino para compartir cómo la palabra puede presentar una alternativa real para un corazón roto. La tensión en ese momento era palpable, pensamientos que me gritaban que estaba acabado, una palabra leída en voz baja que prometía algo distinto. En la próxima hora, en la próxima conversación, algo sucedió que empezó a inclinar la balanza. No fue un fulgor instantáneo, ni una sensación de gloria desbordante. Fue una batalla interior donde la incredulidad y la esperanza se miraron cara a cara. Y yo, por primera vez, dejé de fingir indiferencia. Cuando el pastor volvió a entrar a la celda, traía consigo un sobre con una carta doblada, la misma que había leído mi amigo tiempo atrás, y en su mano temblaba apenas perceptible una pequeña cruz de madera. No era un amuleto, era un recordatorio de que alguien había pasado por lo mismo y no había quedado ahí. El hombre me habló con calma sobre el perdón y sobre cómo la Escritura no maquilla el pecado ni lo minimiza, sino que lo identifica y ofrece una solución. Me citó de nuevo palabras que había leído. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Luego añadió: «Él no solo señala, Johnny, Él quita». Aquella noche, con la Biblia en el regazo y la respiración contenida, volvió el viejo enfrentamiento. ¿Me creo capaz por mis propios méritos o me abandono a una obra que no puedo realizar por mí mismo? Pensamientos, memorias, caras y un corazón que aún no sabía a quién creer. Y así, con la iglesia a kilómetros de distancia y la prisión rodeándome por fuera, la verdadera batalla empezó por dentro.
Aquella noche, la celda parecía un cuarto más pequeño que mi propio pecho. Cerré la Biblia con cuidado, no por respeto al papel, que ya estaba viejo y delgado, sino porque cerrar ese libro era por primera vez reconocer que lo que decía tenía poder sobre mí. No fue una epifanía que me atravesó y me dejó cantando, fue más bien una rendija que se abrió despacio y por la que empezó a filtrarse algo de luz. No sabía si era fe o solo cansancio de luchar, pero era suficiente para que mis manos dejaran de apretar el borde del colchón. Recuerdo que respiré profundo y dejé caer la cabeza sobre las rodillas. La música del patio era lejana, voces, paso de guardias, el ruido metálico de puertas. Me sentí ridículo, vulnerable, como un niño descubriendo que sus cobertores no son mágicos. Y sin embargo, había una calma que no venía de la calle ni del orgullo, era otra cosa. Era esa promesa que el pastor había leído. Ahora, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No sabía qué significaba todo eso con precisión teológica, pero sí entendía la propuesta práctica. Alguien se ofrecía a pagar lo que yo no podía pagar. Las dudas no desaparecieron. Pensé en mis manos, en todo lo que habían hecho. Pensé en el olor de la funeraria de Javi, en la carta húmeda del amigo que no quería vivir, en los cristales que saltaron esa noche en la autopista. ¿Quién era yo para levantar la mano y pedir perdón? En la calle, pedir perdón era mostrar debilidad. En la iglesia de la prisión, pedir perdón era posible porque alguien ya había hecho el trabajo más duro. Esa diferencia me parecía inimaginable. Pero hay algo que sucede cuando las defensas se quiebran. Aparecen gestos simples. Me arrodillé. No fue un acto teatral ni preparado. Fue el gesto más sincero que había hecho en años. No tenía un guión aprendido, no recité frases que los oyentes esperan oír. Solo dije, con la voz quebrada y la garganta seca, lo que mi alma no había podido decir en voz alta nunca. Señor, yo necesito que tú me limpies, no sé hacerlo solo. No recuerdo si lo dije con las mismas palabras, pero sí recuerdo el alivio, como si la carga que llevaba desde los 12 años se moviera 1 centímetro fuera de mis hombros. Esa noche no se resolvió todo. No pasó que al amanecer mi expediente se borrara, ni que mis relaciones rotas se recompusieran sin trabajo. Pero algo en mí cambió de ancla. Dejé de depender de la capacidad de ser fuerte por mí mismo y puse mi confianza en alguien más. Poner la confianza no fue automático, fue una decisión que repetí en días siguientes, una y otra vez, cuando los recuerdos volvían como olas frías. Cada vez que me vinieran a la cabeza los ojos de Javi, o la carta del amigo, o la música del asfalto, repetía, Señor, yo confío en tu obra, no en mis méritos. Esa repetición fue el alimento que me mantuvo, mientras los efectos prácticos de mi vida seguían intactos, el proceso legal, las miradas de los demás presos, los excompañeros que todavía estaban en la calle. Poco a poco la escritura que tantas veces se me había quedado en la cabeza empezó a dejar de ser cita para convertirse en conversación. Cuando leía Romanos 7, 18, 19, entendí mejor que mi lucha no era una excusa para rendirme, sino una descripción de la condición humana. En mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aceptar eso no me liberó de responsabilidad, pero sí me sacó del círculo vicioso de intentar arreglarlo todo por mi cuenta. Si mi problema era más profundo que los actos, entonces la solución también tenía que ser más profunda. El primer fruto visible no fue grandioso. Dejé de llevar la navaja que siempre escondía en la cintura. Puede parecer poco, pero para mí fue una renuncia enorme. Soltar el mecanismo de defensa que había llevado a todas partes durante más de una década. No lo hice por valentía propia, sino porque empecé a ver que aferrarme a las viejas herramientas solo prolongaba el daño. La segunda renuncia fue dejar de estar disponible para trabajos que la calle ofrecía sin preguntar. Decir no fue más difícil que cualquier pelea. Durante mucho tiempo temí que esa negativa viniera acompañada de represalias.
No ocurrió de inmediato, pero sí hubo tensiones. Mensajes, miradas de decepción, alguien preguntándome por qué cambié. El cambio me dio miedo porque la calle no olvida pronto. Algunos de mis antiguos homies reaccionaron con burlas, otros con recelo. Pero hubo uno que, sin decir palabra, escribió mi nombre en una libreta y lo subrayó. Años después, supe que ese gesto fue el inicio de una conversación que lo llevó también a buscar algo distinto. No exagero el poder de un gesto. A veces, lo único que hace falta para que alguien se pregunte si hay alternativa es ver que otro lo intenta. Mi madre fue la primera a quien se lo conté por carta. Antes de la visita que marcó la reconciliación con mi padre, la carta a mi madre fue torpe y llena de faltas. No sabía cómo explicar que había encontrado algo que me salvaba sin convertirlo en promesa vana. Le escribí que estaba intentando cambiar, que había leído cosas que hablaban de perdón y que no pedía nada más que no la avergonzara. No esperaba mucho. Mi relación con ella había sido de silencios, de miradas evasivas, de culpas no dichas. Cuando la carta llegó a sus manos, la vi leerla en la sala de visitas con una mezcla de incredulidad y lágrimas. Me apretó la mano como si creyera en mí más de lo que yo creía en mí mismo. La reconciliación con mi padre fue más compleja. Hubo demasiadas heridas acumuladas, golpes, promesas incumplidas, noches en las que la botella fue un invitado que ocupó su lugar en la mesa. Durante años pensé que mi padre era un muro impenetrable. Él también fue producto de heridas que llamaron y dolieron. El encuentro que imaginé no sería un diálogo perfecto, sino una escena de trabajo duro. Y así fue. Fue en una visita con permiso limitada. Nos sentaron en una sala donde el plástico de las sillas cruje y el reloj parece ir más lento. Mi padre entró con la mirada dura, pero luego, cuando me vio, el gesto cambió. Había en su cara la sorpresa de ver a ese niño que alguna vez fue suyo, envejecido por los golpes de la vida, pero vivo. No quiero adornar la escena con palabras largas, fue simple y necesaria. Nos miramos y fue él quien empezó a hablar. Las primeras frases salieron con torpeza, disculpas entrecortadas, explicaciones más que excusas, un intento por reconocer lo que no había tenido valor de admitir antes. Hubo un silencio que nos golpeó como una corriente, y luego la voz quebrada del hombre que me había enseñado a no mostrar debilidad. Hijo, lo siento, no supe cómo ser mejor. Me costó contenerme, sentí algo viejo desmoronarse y una nueva comprensión crecer. Las acciones de mi padre habían marcado mi camino, sí, pero eso no me quitaba la responsabilidad ni la capacidad de elegir diferente. Nos quedamos mirándonos, y de repente, incontenible, las lágrimas vinieron. Nos abrazamos con la lentitud de quienes no quieren soltar por miedo a que todo vuelva a caer. Ese abrazo no borró el pasado, pero abrió un camino. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que un vínculo podía repararse con trabajo y con verdad. Mi madre, al verlo, se soltó a llorar también. Ella siempre quiso lo mejor, incluso cuando nuestras circunstancias le impedían hacerlo bien. En esa mesa del centro de visitas, con un agente a un par de metros y los formularios sobre la mesa, ocurrieron cosas más profundas que cualquier trámite. Mi padre pidió perdón, yo pedí perdón. Ella habló de noches largas y de fe sencilla. Fue un momento que selló algo en mí. Si la reconciliación con la familia era posible, entonces el fruto de mi entrega a Jesús no era solo espiritual, sino también relacional. Salir a la vida después de la prisión no fue fácil. La calle no desapareció, las tentaciones regresaban. Había días en los que las pocas cosas que había aprendido parecían pequeñas ante la presión. Pero había algo más ahora, una comunidad que me sostenía. El pastor Miguel, en lugar de darme un diploma simbólico, me invitó a servir. Empezaron por dejarme ayudar a organizar las reuniones en la prisión, luego a guiar pequeños grupos de lectura. Él no me puso en un pedestal, me dio tareas concretas.
recoger sillas, repartir café, escuchar a otros presos que querían hablar. Esas tareas, aparentemente sencillas, fueron escuela para humildad y para crecimiento. En el patio empecé a ver rostros que se transformaban a su ritmo propio. Uno de ellos fue el de Luis, un tipo que llegó con el pecho duro y la mandíbula apretada. Al principio se reía cuando yo hablaba de fe, luego una tarde me dijo en voz baja: «No sé si creo todo eso, pero quiero saber por qué tú ya no quieres matar por lo que él me debe». Esa pregunta fue el disparador de muchas conversaciones largas. Con hombres como Luis, aprendí que no bastaba decir yo cambié. Había que explicar con paciencia y coherencia en qué consistía esa transformación. Muchas veces la gente necesita ver algo que funcione en la práctica. Menos peleas en el pasillo, menos amenazas entre celdas, menos intentos de venganza. Y escribir ese cambio en la cotidianidad fue lo que empezó a marcar diferencia. Un día ocurrió algo que me hizo entender que mi vida podía ser útil más allá de mi propia voluntad de cambio. Un preso, conocido por su carácter violento y por estar al borde del suicidio, vino a la reunión. Estaba al borde, con la mirada perdida. Me pidió hablar a solas antes de que se cerraran las luces. Nos sentamos en silencio y él comenzó a contar su historia. Traumas, culpas, promesas incumplidas. Yo no tenía palabras mágicas, pero sí tenía mi experiencia. Le conté sobre la carta que me marcó, sobre la noche en la que decidí dejar de luchar solo, sobre la promesa que había empezado a sostenerme. No le dije, te salvaré. Le dije que alguien lo amaba lo suficiente como para ofrecer perdón. Al final de nuestra conversación me apretó la mano y por primera vez en semanas respiró como si eso le permitiera quedarse. Historias como esas se repitieron. No todas terminaron en alegría inmediata. Hubo recaídas, hombres que volvieron a las mismas actitudes, familias que no respondieron. Pero también hubo señales de cambio. Menos peleas en el módulo, un hombre que dejó la violencia por trabajo en la capilla, otro que decidió escribir a su madre tras años de silencio. Esas pequeñas victorias son las que, a la larga, terminan por describir un cambio real. Empecé también a recibir mensajes de la calle. Personas que habían sido tocadas por mi testimonio contaban que alguien había leído mi historia en una red social y que eso fue una luz para ellos. Un antiguo compañero de la pandilla, que ahora estaba preso en otro estado, me escribió una carta. Si tú pudiste, yo también quiero intentarlo. Esas cartas eran complejas, venían cargadas de nostalgia, de resentimiento, de preguntas. A veces me preguntaban por qué estaba hablando de esperanza cuando mi vida no les prometía lujos. Les respondía con honestidad. No prometo riqueza ni protección absoluta, prometo una opción distinta para el corazón. Esa franqueza me dio credibilidad. Con el paso del tiempo, el liderazgo me fue dando tareas mayores. El pastor Miguel me impulsó a liderar una iniciativa de reconciliación en un barrio cercano donde la violencia y la desconfianza entre familias era palpable. No era un proyecto para hacer héroes, era una mesa de diálogo con vecinos, escuelas y familias que querían construir alternativas. Participé como alguien que había conocido el fondo y que ahora quería tender puentes. La comunidad no se transformó de un día para otro, pero sí empezó a tener espacios donde dialogar sin armas ni amenazas. Ver a padres sentarse juntos a discutir el futuro de sus hijos sin recurrir al insulto fue algo que me sostuvo y me recordó que la fe tiene un componente comunitario fuerte. No quiero que pienses que todo fue una línea ascendente sin tropezones. Hubo noches en las que despertaba con el corazón pesado, recordando las caras de aquellos a quienes había lastimado. La culpa no desaparece por arte de magia. Aprendí a llevar la culpa al trono de la gracia, como me enseñaron, no para excusarme, sino para ser transformado por ella. Decir lo siento fue la primera acción, pero después vino el trabajo. Reparar en lo posible, involucrarme en programas de restauración, buscar la manera de enmendar lo que se podía en lo práctico. No siempre salía bien, pero la voluntad de hacerlo marcó la diferencia.
La teología que me enseñaron, esa idea de que la justificación es por la obra completa de Cristo, me ayudó a no caer en dos trampas. Ni el lujo de creer que por ser convertido todo será fácil, ni la tibieza de pensar que basta un sentimiento pasajero. Hebreos 10:14, RBR 1960 me lo recordó. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No es que yo fuera perfecto en mis actos, es que en la vista de Dios, la obra de Cristo cubre y declara completos a los que confían en Él. Esa doctrina no me hizo arrogante, me dio un fundamento sobre el que pude construir una vida nueva con responsabilidad. También aprendí que pecado no es simplemente una lista de actos, es, como me explicó el pastor, una condición de incredulidad que dirige el destino del corazón. Cuando comprendí eso, mi batalla dejó de ser solo moral y pasó a ser existencial. ¿Dónde deposito mi confianza? ¿En la calle, en la violencia, en la reputación o en el Señor que dijo que quita el pecado del mundo? Juan 1:29 retumba: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa frase, repetida en noches de soledad, me dio un argumento contra las voces que me acusaban. No es una licencia para no esforzarse, es la base sobre la que se construye un esfuerzo auténtico. Con el tiempo, la iglesia local nos ayudó a montar un programa de apoyo para exreclusos. No era una promesa de empleo inmediato ni de retorno a la buena vida automática. Eran recursos, talleres, acompañamiento, asesoramiento legal y pastoral. Nuestra comunidad no tenía dinero para dar soluciones milagrosas, pero sí tenía algo valioso: acompañamiento sostenido. Y acompañar a alguien que sale de prisión es enseñarle a caminar de nuevo sin el pegamento de la calle, enseñar a confiar en horarios estables, en trabajo honesto, en el valor de la palabra cumplida. Muchos de los que pasaron por ese programa encontraron trabajos modestos, otros volvieron a estudiar. No es glamour, es restauración, práctica y paciente. Hubo una escena que me marcó profundamente y que me gusta contar cuando hablo en público. Fue un encuentro en una capilla improvisada en un barrio. Un hombre de mediana edad subió al micrófono y contó su historia: cómo perdió a su hijo en un enfrentamiento, cómo había vivido años resentido buscando venganza. Su voz se quebró al confesar que el odio le había consumido. Luego, mirando hacia mí, dijo: Antes te veía en la televisión local y pensaba que eras un vendido. Hoy veo que eres un ejemplo de que hay una alternativa. No busco alabanzas, lo que más recuerdo de ese momento fue el consuelo que sentí al saber que la coherencia vale más que las palabras. Ese hombre después se acercó y me dio las gracias. Dijo que mi testimonio le había mostrado que la fe no era cosa de gente con privilegios, sino una puerta para cambiar de vida. No todo el mundo reacciona igual. Algunos me acusaron de traición. Hubo amenazas veladas, comentarios en las redes, gente que prefería que yo siguiera en la vida anterior porque era más útil a determinados intereses. Es duro reconocer que tu cambio puede poner incómodo a otro. Pero la libertad no siempre es cómoda para quienes se benefician del status quo. Aún así, traté de mantener compasión. Entendí que la respuesta de algunos venía del miedo y de la pérdida. No respondía con arrogancia, sino con consistencia y servicio. En la prisión, una vez, un joven me preguntó con honestidad punzante: «¿Y si confieso todo y aún así nadie me perdona fuera, qué hacer?». Le dije lo que a mí me dijeron: «La obra de Cristo te declara justo delante de Dios por fe. Esa es la verdad que te sostendrá cuando el mundo te critique». Pero también le dije la otra parte: vivir esa verdad implica buscar reparar, asumir consecuencias y aceptar el tiempo de las heridas. No es una vía libre hacia la comodidad, sino una confianza activa que transforma cómo respondes al rechazo y al castigo. Con el tiempo, me pidieron dar mi testimonio en una audiencia pública fuera de la prisión. Esto me intimidó. Pensé en la posibilidad de ser juzgado otra vez, de que los medios hicieran su negocio sensacionalista con mi pasado. Pero acepté porque vi una oportunidad.
contar la verdad sin adornos, mostrar que la justicia restaurativa era posible, y que la fe podía ser motor de cambio en contextos violentos. Subí al estrado con las manos temblando y hablé de cosas duras, de la pobreza, de las drogas, de la muerte de amigos y de la noche en la que me arrodillé en una celda. No traje hipérboles, traje realidades. Al terminar, la respuesta fue mixta. Algunos me aplaudieron, otros me miraron con recelo. Pero hubo un titular que me cambió la percepción. Exmiembro de pandilla habla de transformación y llama a políticas de reinserción. No busco fama, busco que el sistema entienda que el acompañamiento puede cambiar vidas. Una parte importante de mi testimonio fue reconocer que la salvación no me hizo inmune a las consecuencias de mis actos. Tuve que pagar mi deuda, cumplir mis condenas, hacer restituciones cuando fue posible. Nadie me prometió que todo sería suave. Eso es importante. La gracia quita la condenación eterna, pero no borra automáticamente las consecuencias humanas. Comprender eso me libró del peligro de pensar que la conversión era una tarjeta que me eximía de responsabilidad. Al contrario, fue el inicio de una responsabilidad mayor. La gracia me impulsó a amar y a reparar. Mi trabajo pastoral no se quedó en la prisión. Empecé a visitar barrios, escuelas y centros juveniles, contando mi historia con honestidad. Me esforcé por no hablar desde la superioridad moral, sino desde la empatía. Digo la verdad, a veces fallé en el camino y tuve que pedir perdón públicamente. La gente aprecia cuando uno es franco sobre sus tropiezos. Fue parte de aprender a vivir una integridad constante. Al acercarse el aniversario de la muerte de Javi, organizamos un evento con su familia, recordando su vida sin glorificar la violencia. Fue duro, pero también hermoso. Su hermana me contó una anécdota que nunca había oído. La noche antes de morir, Javi había salvado a un perro callejero y le había dado la última porción de comida. Esa historia humanizó a Javi de una manera que me dolió y me sanó a la vez. Pedimos perdón formalmente en esa reunión y la familia me miró con ojos que ya no solo contenían dolor, sino también una chispa de paz al ver que alguien cercano había optado por otra vida. La reconciliación no es solo entre humanos, también es pública. Contar mi historia en espacios civiles ayudó a que algunas organizaciones vieran que era posible invertir en programas de reinserción que combinan empleo, acompañamiento psicológico y formación espiritual. No todo fue inmediato, pero participé en mesas de diálogo con autoridades, ONGs y líderes comunitarios. Propusimos programas que no prometían milagros, pero sí acompañamiento estructurado. Una vez, un policía con el que había tenido un historial tenso me dijo, ya de forma privada, que lo que más le sorprendía era ver que alguien como yo no buscaba revancha y que prefería trabajar por la comunidad. Ese comentario no borró el pasado, pero sí me dio la sensación de que, al menos en algunos corazones, mi testimonio empezaba a resonar. Entendí que la transformación se mide en actos y no en discursos. Hay una pregunta que siempre me hacen y quiero ser claro. ¿Cómo fui capaz de perdonar? La respuesta no es sencilla. Perdonar a quienes nos hirieron es un proceso. No es afirmar que lo que hicieron estuvo bien, sino dejar de vivir hipotecado por ese resentimiento. En la práctica, perdonar significó soltar la necesidad constante de venganza, dejar de alimentar conversaciones que me arrastraban al pasado y buscar reparación cuando era posible. La fe me dio un ejemplo claro. Jesús perdonó incluso desde la cruz. Eso no borra la responsabilidad humana, pero sí modela un corazón que busca la restauración. En las ocasiones en que hablo con jóvenes en riesgo, me gusta hablar claro. Pertenecer a una pandilla puede darte sentido momentáneo, protección aparente y dinero rápido, pero a la larga te encierra. La Iglesia no promete que la vida será fácil, promete una esperanza con rostro humano. Si estás escuchando y tienes miedo, busca a alguien que te acompañe, una organización, una iglesia seria, un mentor. No intentes salir solo, la calle tiene memoria y la reinserción necesita apoyo. Quiero también hablar a quienes interceden por nosotros, a las madres y padres que rezan en silencio por sus hijos.
Sé que muchas veces las oraciones parecen no surtir efecto, pero he visto el poder de la oración sostenida en la vida de mi madre y en tantas otras madres. La oración no es una magia, es un canal que nos conecta con Dios y también nos mueve a tomar acciones concretas. Si eres familiar de alguien en esta situación, acompáñalo con límites sanos, con apoyo profesional cuando sea necesario y con firmeza amorosa. Mi testimonio enseña que la gracia no es una licencia para seguir pecando. Precisamente porque entendí que la obra de Cristo cubre mis fallos, decidí tomar en serio la lucha personal contra las cosas que me destruyeron. No prometemos que todo será fácil, pero sí pedimos la paz que sobrepasa el entendimiento para sostenerles en el camino. Usa nuestras vidas para ayudar a otros. En el nombre de Jesús, amén. Si esta historia te ha tocado y conoces a alguien que necesita escuchar que hay esperanza, compártela. Si quieres apoyar programas de reinserción o contarnos tu testimonio, deja un comentario o contacta a la pastoral local de tu zona. No prometemos soluciones mágicas, pero sí acompañamiento sincero. Gracias por escuchar mi testimonio. No soy perfecto, pero soy un hombre que ha puesto su confianza en Jesús, y vivir esa fe me ha transformado de adentro hacia afuera. Si estás hoy en una celda, literal o figurada, recuerda, no estás solo. Hay una puerta que se abre para los que se atreven a entrar.